Un muy feliz sábado para todos ustedes, para los hermanos, para las visitas. Y para mí es un honor, un gran honor poder estar aquí. Yo ya he disfrutado del tema. Hablábamos con Marcelo, no sé si Franco has predicado, quienes han predicado alguna vez saben. Uno disfruta preparando el tema, piensa en la necesidad de los oyentes, de la propia, lee, reflexiona. Y en alguna oportunidad a veces hasta llega a caer algunas lágrimas allí en el escritorio donde uno está preparando el tema. Así que espero ahora que Dios me pueda ayudar para poder transmitir aquello que he compartido en intimidad con el Señor. Y esto tiene que ver, el tema tiene que ver con la vida cristiana. La vida cristiana tiene etapas que para algunos tratan de, o la colocan en 7 etapas, otros en 5, otros en 2, en 3. Creo que básicamente la vida del cristiano tiene unas 4 etapas. La primera etapa es creer en Dios. Y podemos recordar allí el carcelero de Filipo, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor. Para algunos el creer en el Señor lo divide en 2 etapas. Dios se revela, el hombre lo conoce, un encuentro. Pero básicamente es creer en Dios esa primera etapa. La segunda etapa tiene que ver con una palabra muy cara en la Escritura: arrepentimiento. Es tan importante esta palabra que cuando uno recorre los evangelios va a encontrar que Juan, aquel gran profeta según Jesucristo, la primera palabra que se registra de sus predicaciones es arrepiéntanse o arrepentíos, arrepentimiento. Y es tan importante que cuando leemos las predicaciones de Jesús, la primera palabra que registran los evangelios es: Jesús dijo, arrepentíos. Arrepentimiento. El arrepentimiento es una reacción. Porque las acciones nuestras Dios ya las conoce. Desde la juventud el corazón es malo, dice en el libro de Génesis. Pero Dios está expectante a ver cómo reaccionamos ante una mala acción. Y el arrepentimiento es una reacción. ¿Y qué decir de la predicación de Pedro? Lleno del Espíritu Santo. Se paró, empezó a predicar y básicamente dijo: ustedes mataron a Cristo. Ustedes crucificaron a Cristo, a los judíos que estaban allí. Y entonces ellos reaccionan. Y Pedro le dice: arrepentíos. ¿Sabía algo del arrepentimiento, Pedro? Cuando un cristiano, un hijo de Dios, está padeciendo, es porque Dios lo está en su escuela, en su universidad, lo está preparando para poder consolar, ayudar a otros que probablemente en su vida van a pasar y van a pasar por ese camino que él pasó. Y en esa predicación Pedro dice: arrepentíos, y luego dice: bautícense. La tercera etapa, una persona que cree. Marcos 16:16 también lo dice: al que cree, se arrepiente, se bautiza. Y es tan fuerte que Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, le dice a Nicodemo: es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y entonces ahora viene la cuarta etapa, que creo que la mayoría de los que estamos aquí la estamos viviendo. No es que las otras etapas no siguen, seguimos creyendo en Dios. Diariamente nos arrepentimos y diariamente recibimos el bautismo del Espíritu Santo cada día de nuestra vida cuando entramos en comunión con Dios. Pero esa cuarta etapa es la perseverancia. Allí en el libro de Hechos 2 decía, en el capítulo donde predica Pedro, ustedes van al verso 42 y van a encontrar allí que perseveraban en las doctrinas de los apóstoles,
en compartir unos con otros el pan y las oraciones. Perseveraban. La perseverancia afecta positivamente el crecimiento en Dios y poder también estar integrado en la iglesia de Dios. Esta relación con Dios, esta relación con la iglesia. Y cuando se produce la apostasía, es porque justamente se deja de perseverar en la palabra, en la verdad o en la comunión. A la iglesia le preocupa la apostasía y se ocupa de la apostasía. Y si hasta aquí hemos visto en esta introducción que el creer, el arrepentirse, el bautizarse, el perseverar, es parte del proceso de la vida cristiana, puede surgir esta pregunta: ¿qué espera Dios para los cristianos de hoy en cuanto a la perseverancia? ¿En qué quiere Dios que los cristianos de hoy perseveren? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, en el verso 6 al 12, está condensado lo que Dios desea para los cristianos que viven este tiempo. Si ustedes me acompañan allí, y encontramos 3 mensajes. El primer mensaje, mensajes angelicales, tienen que ver, lógicamente, con la obra del pueblo de Dios en ese momento. Se lo presenta simbólicamente a través de 3 mensajes de ángeles. El primer mensaje tiene que ver con el cometido de predicar al mundo. Y aquí podríamos, en este árbol que estoy tratando de construir, sacar una ramita que solo va a ser una ramita cortita, no va a crecer mucho. ¿Qué es predicar? En su mínima expresión, predicar es involucrar a Dios en nuestras conversaciones. Antes de pasar aquí, el capellán me decía, suerte, y después me dijo, Dios te bendiga, te acompañe, algo así. Eso último me gustó. No es lo mismo decir que te vaya bien, que decir que Dios te acompañe. Involucrar a Dios en nuestras conversaciones. Y dice aquí que tiene que predicarle, si ustedes leen el verso 6 y 7, a un mundo que piensa que fue generado por una explosión y que fue generado, además de una explosión, por la muerte de un ser para que el más apto pueda seguir viviendo. En otras palabras, a un mundo que cree en el origen a través de una explosión y de la muerte. Esas son las premisas. Explosión, que generalmente una explosión genera no armonía, diríamos. Y entonces hay un llamado allí a adorar al Creador del cielo, de la tierra, de la fuente de las aguas. Ese Dios que es vida, no muerte, y que es paz, no explosión. Y ahí está ese mensaje poderoso, un mensaje creacionista, porque llega la hora de su juicio, de ese juicio universal, y hay que adorar a aquel que realmente es el que estableció este lugar donde nosotros habitamos. El segundo mensaje, en el verso 8, aparece la palabra Babilonia, que es el agente, el enemigo de Dios, para juntar allí todos aquellos que desafían a Dios, que intentan desafiar a Dios. Y en la Escritura vamos a encontrar esa guerra, si se quiere, entre la ciudad de Dios y la ciudad del enemigo de Dios, Jerusalén, la ciudad de paz, Babilonia, la ciudad de confusión. Y ahí se presenta un llamado que en el capítulo 18, verso 4, expresa puntualmente: salí de Babilonia, pueblo mío. Por eso esta agencia de engaño no solamente es para el mundo, sino también para los hijos de Dios. Mensaje central: dejar Babilonia. Y entonces llegamos al último mensaje
del verso 9 al 11, que es la respuesta de Dios a lo que sucederá a aquellos que tienen una falsa adoración. No tienen reposo, no tienen reposo, ni siquiera tienen día de reposo. Y este mensaje está interrelacionado con el primero porque tiene que ver con la verdadera adoración del Creador del cielo y de la tierra, saliendo de una confusión de adoración falsa para reposar en el Cordero que está preparándose, por el contexto lo vemos, para manifestarse por segunda vez aquí en la tierra. Y finalmente, el verso 12. El verso 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Comenzaré por la parte final, la fe de Jesús. La mejor traducción sería la fe en Jesús. Y para ilustrarlo, comparto con ustedes en el diario de Juan Wesley una experiencia que él tuvo con el pastor Spangenberg allí en su juventud. Se acercó a él para pedirle un consejo espiritual. Este pastor le preguntó, ¿conoces a Jesucristo? Sí, sé que es el Salvador del mundo, ¿cierto? Pero ¿sabes que te salvó a ti? Espero que haya muerto por salvarme. Él añadió, ¿lo sabes tú? Sí. Pero finalmente en el diario Wesley agregó, solo fueron vanas palabras. Hasta ese encuentro él creía en Cristo, como Creador, como Salvador. Pero no estaba en su vida personal. No es lo mismo creer que Dios es el creador del cielo y de la tierra y de la fuente de las aguas, que creer en Dios como el creador del cielo, de la tierra, de las fuentes de las aguas. No es lo mismo saber que existe Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que descansar en el Padre, en el Espíritu, en el Hijo. Luego dice allí, además de la paciencia, los mandamientos, la fe de Jesús que acabamos de ver, los mandamientos. Bueno, para algunos, y compartíamos en un retiro con los colegas, una escuela sabática, este tema, semanas atrás, para algunos los mandamientos surgieron en el Sinaí, pero si ustedes van a su Biblia, pueden encontrar en Génesis 22:5 que Abraham, que ya había vivido casi 5 siglos antes de la manifestación del Sinaí, de Moisés y las tablas con los mandamientos, que en el Génesis 26:5 que Abraham había escuchado, había oído y guardaba los mandamientos, los preceptos y las leyes de Dios, porque se transmitía en forma oral. Pero finalmente, que aquí aparece primero, otra característica de los verdaderos adoradores, la paciencia. ¿Cómo andamos con la paciencia? La ciencia de la paz. Jesús en las bienaventuranzas, Mateo 5:9 declara, bienaventurados, felices, diríamos hoy en día, re felices, los pacificadores, porque esos son llamados hijos de Dios. Bueno, se me ocurrió que la mejor forma de ilustrar, y no creo que sea la mejor, solo se me ocurrió a mí ilustrar la paciencia, podría ser estar en la fila de un cajero automático, cajero del banco, y estar con poco tiempo. Eso no sería mucho problema. El problema mayor sería que el que está dentro del cajero automático quiere inventar algo o no estamos pudiendo coordinar bien los botones, ¿no? En algún lugar donde estaba en una fila de esos cajeros, había una persona dentro, una persona mayor, y no podía cumplir en forma y en tiempo, ¿no? Y el grupo ahí se estaba poniendo un poco... Cuando sale esta persona mayor, nos observa quien estábamos ahí, nos dijo algo. ¿Qué les parece a ustedes que nos dijo? No nos dijo disculpa, todos pensamos eso, ¿no? Dio un paso más
de una palabra que se está usando poco, que antes se usaba más cuando yo era chico, la gente la decía más, y tenemos que decirla más. Gracias. Le tuvimos la paciencia de los santos así. Gracias. La paciencia, cuando vamos a buscar el significado de esta palabra en el texto en que fue escrito la Escritura, aparece allí ejercicio del dominio propio. ¿Sí? Allí hay una diapositiva que quería compartir. A veces el ejercicio del dominio propio puede ser tener el control para no, quizás, tomar un alimento que pueda ser no conveniente por la edad que tenemos o por la situación que vivimos. Pero además, ejercicio propio o dominio propio, ¿en qué más? En la situación. Para soportar una situación. Imagínense, ustedes conocen a estos hombres, ahora dicen que está un poco de moda ir a hacerle, para que ellos hagan algo, ¿no? Van los turistas ahí, ellos están rígidos. Soportar una situación que puede ser agradable o no. También nos dice Kittel y Friedrich, al analizar esta palabra en el original, que puede ser quedarse en un lugar, permanecer en un ámbito geográfico, permanecer con un grupo humano, y ese pollito allí que habrá permanecido en ese ámbito contando los días hasta que llegó el gran día, ¿no? Pero permaneció en un ámbito. Eso es perseverar. Y dije perseverar. Ustedes a esta altura ven que paciencia es más que algo pasivo, un acto pasivo. Hay otra allí, a continuación, que dice que nos dice Kittel y Friedrich que es aguantar. A veces una situación, un peso, una situación compleja, parece que no podemos avanzar. Eso significa la palabra en su origen, paciencia. ¿Notan? Es más que un acto pacífico. Hay otra acepción. La siguiente acepción, resistir. A esta altura ustedes se dan cuenta que la mejor traducción, de hecho hay otras, Reina Valera pone paciencia, pero perseverancia es la traducción ideal. Resistir. Resistir avanzando sabiendo que hay algo mejor, pero hasta el final, resistir. Y hay otra acepción más allí, en la siguiente diapositiva. Afrontar, cara a cara, afrontar la oposición. Seguir el camino correcto. Saber de que más allá de la oposición de la corriente, hay que perseverar en esa dirección. En la siguiente diapositiva también se nos dice, estos eruditos nos dicen que es mantenerse firme. En aquel principio en el cual sabemos que al tomar la correcta decisión va a haber una consecuencia final ideal, más allá de las decisiones que otros puedan tomar. Y finalmente, en la siguiente diapositiva, aparece esperar con tranquilidad los momentos importantes de la vida. Pero pasamos a la siguiente diapositiva, esperar a alguien, dicen ellos. Eso es paciencia, eso es perseverar. Esperar a alguien ansiado, al quien queremos encontrarnos allí. ¿Notaron? Más que paciencia, la palabra sería perseverancia. La perseverancia de los verdaderos adoradores. Y allí en el libro de Juan, Apocalipsis, uno encuentra en los mensajes a las iglesias al que venciere, al que venciere, al que venciere. 7 veces, al que venciere. Esto implica que hay que perseverar. Y tal es así que cuando ahora hacemos una lectura de Hebreos capítulo 12, teniendo en mente el significado de esta palabra más activo, más contundente, Hebreos capítulo 12 dice en el verso 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia
y corramos con perseverancia, dice así, con paciencia. Uno dice, ¿cómo se puede correr con paciencia? Porque uno está ahí desesperado. Corramos con perseverancia. Y cuando uno corre, normalmente, hacia adelante los ojos, ¿no? Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Sí. ¿Perseverar en qué? ¿Perseverar en qué? Tener la paciencia de los santos es perseverar, pero ¿perseverar en qué? En el libro de Juan, en el capítulo 8, verso 31, Jesucristo es muy preciso. ¿Cuándo no es preciso, no? Pero noten aquí, dice, aquellos que son santos, apartados, aquellos que son hijos de Dios, tienen una característica. Juan 8, 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en la palabra de Dios. Unos versos antes, en un encuentro que tienen, la gente empezaba a irse y Jesús le dice a los discípulos, ¿ustedes también se van a retirar? ¿Van a dejar de perseverar? Y entonces Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras o palabra de vida. Murray nos dice, tenemos que tener la palabra dentro de nosotros, abrigada en nuestra voluntad y en nuestra vida, reproducidas en nuestra disposición y en nuestra conducta. Tener la palabra dentro de nosotros. A mí me hace recordar esto que aprendí de un profesor, querido profesor, y ahora yo lo aplico y de vez en cuando algunos alumnos me habrán escuchado decir esto. Hay alumnos, hay estudiantes que pasaron por la materia, por la asignatura, pero la materia, la asignatura no pasó por ellos. La palabra, como en una reunión hace poco se meditaba, puedo citar la Biblia pero no ser bíblico. Parece contradictorio, pero es real. Tiene que estar dentro de nosotros la palabra, tiene que estar atesorada. Dice aquí cerca, ¿dónde? En nuestra voluntad, reproducida en nuestra disposición y en nuestra conducta. En esta línea de pensamiento, otro teólogo, Grasso, dice, para los pueblos orientales antiguos, la palabra era la expresión no tanto de la inteligencia, sino de la voluntad. Significa primordialmente un hecho, no una idea, un mandato, no una instrucción. Fíjense el concepto de palabra en los tiempos de Cristo. Era más un mandato, era más un hecho. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el verso 10, Apocalipsis 3:10, dice Dios, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Guardar, atesorar, tener en nuestra vivencia la palabra de Dios. Y entonces hay ahí ahora otra diapositiva con una cita. La siguiente tiene una cita que quiero compartir con ustedes. Ustedes pueden leerla allí. El carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecutan, sino por la tendencia de las palabras y los actos habituales en la vida diaria. La tendencia de las palabras. Noten ustedes la cita. Si puedes volverla. La vida del cristiano en crecimiento no es una flecha así, ¿no? Ascendente así. Somos así, vamos creciendo cada día. Más bien la vida del cristiano, el crecimiento sería algo así, ¿no es cierto? Una flecha así. Que quizás hoy estamos aquí en un punto bajo, pero aún este punto bajo aquí es más alto que hace 6 meses o 2 años, porque hay una tendencia en alza, una tendencia a crecer. Esa es la vida del cristiano, con sus altibajos, pero las tendencias de las palabras llevan a las acciones. Y ahora sí quiero entrar quizás, no extenso, pero lo medular de esta mañana. Perseverar en las emociones. Perseverar en las emociones negativas.
¿Qué pasó cuando emociones negativas llegaron a Moisés? Tenías que hablarle a la roca. ¿Por qué golpeaste a la roca? ¿Qué pasó cuando emociones negativas de miedo llegaron a Abraham? Mintió. ¿Qué le pasó a Pedro? Mintió. ¿Qué pasó cuando emociones negativas llegaron a David? De la sensualidad a la sexualidad y todo lo que pasó. Pero me fascina Jonás. ¿Qué pasó cuando una emoción negativa lo dominó? Este hombre de Dios, coincidentemente igual que Elías, querían morir. Elías, Jonás, enojado, me quiero morir. Una emoción en donde el enemigo toma y produce esto en los hijos de Dios. ¿Cuánta esperanza nos da esto? Porque Elías, ¿dónde está Elías? ¿Dónde está Elías? Es decir, que tú y yo tenemos muchas chances de estar en el reino. Porque estos hombres después, lógicamente, se entregaron a Dios. Lo buscaron a Él. Miren la siguiente cita, si puedes pasarla allí. No podéis gobernar vuestros pensamientos, vuestros impulsos, vuestros afectos. ¿Cómo esto? No lo podemos gobernar. Yo creía que podíamos tener control sobre esto. No podemos gobernar. Y si nos quedan dudas, releamos Romanos capítulo 7. El bien que quiero hacer, pero veo que hay mal en mí. ¿Cómo es esto? Estos pensamientos, estas emociones negativas. Lo que debéis entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios dio a los hombres el poder de elegir. A ellos les toca ejercerlo. No podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios. Yo creía que se podía. Pero podéis escoger servirle. Y ahí está la llave, la clave de este mensaje. Podéis elegir servirle. De este modo, vuestra naturaleza, dice, continúa la cita, entera está bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Vuestros afectos se concentrarán en Él y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con Él. ¿Cómo entonces? Servir. Diferentes dones, situaciones de vida donde nos toque estar, servir a Dios. Porque en la manera en que nosotros servimos a Dios, y de hecho servimos a Dios sirviendo al prójimo, nos concentramos en cosas buenas, en Dios, y nos usa. Algunos, por seguir sus emociones, no están con nosotros. Y entonces, en este sentido, Barclay nos dice que en el siglo VI al siglo V antes de Cristo, los griegos creían que por la razón se llegaba al conocimiento de Dios. Pero en la época apostólica, en la época de Cristo, buscaban a Dios o conocer a Dios a través de experiencias emocionales. Fue un tiempo religioso misterioso, dice él. La razón y la emoción deben confluir en la voluntad. La mente y el corazón se unen en la decisión. Somos integrales, unidad sellada, no desmontable, nos dice el doctor Veloso. Y hay otra cita que quisiera compartir, porque a esta altura ya sabemos que tenemos que perseverar en la palabra, tenemos que perseverar, no lo dije, pero en la oración, tenemos que perseverar en nuestras emociones, las emociones negativas, entregándolas a Él. Y en la siguiente cita, ¿sí?, allí podríamos preguntarnos cómo
perseveramos? ¿Cómo perseveramos? Tienes que darle todo, el corazón, la voluntad, la vida. Y tienes que tomar la bendición, tomar a Cristo. Es decir, mientras tú estás leyendo allí, ¿cómo es esto de perseverar? Dar y tomar. ¿Qué le damos? Todo esto, este corazón, esta mente, todo lo que somos con imperfecciones, Señor, te lo entregamos. No hay que ocultar las emociones negativas, estoy hablando. Hay que entregárselas a Cristo en oración. Entonces el enemigo no tiene poder, pero si nosotros no las entregamos, pueden suceder momentos no gratos en nuestra vida. Entregarlas al Señor. Hay otra cita allí. ¿Quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿A quién le pertenece nuestro corazón? ¿A dónde depositamos nuestros pensamientos? ¿De quién nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestros más ardientes afectos, nuestras mejores energías? Y le dedicamos más gratas reflexiones. Esta es la llave de esta cita. Una cosa es orar, hablar con Dios. Otra cosa es reflexionar, podríamos decir meditar. ¿Para quién son nuestras más gratas reflexiones? Y entonces, cuando una persona persevera en Cristo, revela ese crecimiento en su diario vivir. Juan 1:2:6 dice, el que cree en Cristo debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Hechos 10:38 dice, haciendo el bien. Podemos concluir. Hablábamos de la preocupación de la apostasía. Creer, arrepentirse, bautizarse, perseverar. ¿Cómo se persevera? ¿Qué prima en la perseverancia? ¿El compañerismo humano de la grey o el compañerismo en la perseverancia de la verdad en Cristo? ¿La falta de compañerismo humano o la falta de perseverancia en la relación con Cristo? ¿Qué llevará a la apostasía? Bueno, yo les dejo a ustedes para que reflexionen esto al mediodía cuando ponen los platos, a la tarde cuando salen a caminar. Se lo dejo en ustedes. Solo que al terminar esta presentación no puedo evitar hacer un llamado. Un llamado particular. Romanos 15:4 y 5, la Nueva Versión Internacional, dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Jesucristo. ¿Qué más agregar a estas palabras? Yo quisiera hacer un llamado a entregar nuestras emociones negativas, podría ser, decirlo así, porque las emociones son buenas, pero a veces hay emociones que nos quieren traicionar, porque no podemos controlarlas por nosotros mismos, ya lo hemos visto. Si el líder más grande que hubo en la tierra después de Jesús, Moisés, tuvo dificultad, si Elías, que está en la presencia de Dios, tuvo dificultad con eso, ¿cuánto más nosotros? Pero podemos entregarla. Yo quisiera hacer un llamado a aquellas personas que están aquí, que pueden estar en diferentes etapas de los 4 que hablamos, pero que quieren entregar sus emociones al control o a la influencia del Espíritu Santo. Si hubiera alguna persona, yo quisiera invitarlo a la postura más digna que Dios nos hizo a nosotros, a diferencia de otros seres. ¿Cuál es la postura más digna? De estar de pie, nos diferencia de los otros seres que habitan en este mundo. Yo quiero invitarlos a ponerse de pie, a tener aproximadamente 1 minuto de oración personal. Señor,
Tú conoces mis emociones negativas, situaciones. Y cuando terminen de orar, yo quiero tener una oración también. ¿Sí? Si hay alguien allí en su lugar. Querido Padre, gracias por escucharnos. Gracias por asistirnos, acompañándonos. Gracias Espíritu Santo porque tú estás a nuestro lado. Estarás hasta el fin. Ayúdanos. Limpia o controla aquellas cosas que pueden dañar los planes que el Padre tiene para nuestras vidas. Ayúdanos en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestro vecindario, en nuestras ciudades donde nos movemos. Ayúdanos, Señor, para que aquellas malas emociones tú puedas gobernarlas en nuestra vida. Queremos agradarte, te amamos. Quédate en nuestras vidas. Tu palabra pueda estar cada vez más en nuestras conversaciones diarias. Bendícenos. En la sangre de Jesús lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento.